Acabamos de ver posiblemente el mejor partido de la temporada. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal donde hablamos de fútbol. Y hoy vamos a hablar de la Champions, el día 2 de la Champions, de los cuartos de final, de la vuelta de los cuartos de final de la Champions, donde jugaba un partido que esperábamos mucho. El Madrid contra el Bayern de Múnich. Y qué partidazo vimos hoy. Creo que primer tiempo fue el mejor primer tiempo que yo he visto esta temporada. Qué partidazo. Creo que en otro video dije que había visto el mejor partido de la temporada, pero uff, adrenalina pura. El partido empieza rapidito. ¿Qué minuto? Segundo 26. Se equivoca Neuer, una pelota que pasa mal, que no se la pasa ni a Kimmich, ni a Stanisic. Y le pega a Arda Güler un golazo, en verdad se baña el portero, increíble, el partido empieza con todo. Unos minutos más, no recuerdo, creo que fue el minuto 3, córner de Kimmich y casi olímpico, lo termina de meter Stanisic, pero el gol, si no entraba él, era olímpico. Se lo comió por completo también el portero. Otro regalo del portero. Y llevamos dos regalos, un regalo de cada lado. Y bueno, después llega el tiro libre. Qué golazo de Arda Güler. Una falta bastante polémica, déjame decirte, porque fue una faltita. Pero bueno, Arda Güler lo clava en el ángulo. Y el partido se pone 2-1. Y en ese momento ya había prórroga. Y habían todavía nos quedaban como 70 minutos del partido y uno decía, ¿qué partidazo vamos a ver? Y efectivamente, unos minutos más tarde, gran jugada de Upamecano que se vistió de número 10, arranca por todo el centro del mediocampo, un pase a Harry Kane, muy bien que lo hizo Luis Díaz, que se trajo a la marca, Harry Kane lo agarra y lo pone en la esquina del arco derecho, gol, se pone otra vez el partido 2-2. Y apenas unos minutos más tarde, uno reacciona rápido el Madrid, una jugada con bastante polémica por una posible falta a un jugador del Bayern. Se va por la banda Vinicius que se la pone, se la centraliza a Mbappé. Y Mbappé que le gana la velocidad a Upamecano, llega solo al área, gol 3-2 y uno decía, qué locura de partido. Iban 30 y algo del primer tiempo y ya teníamos 5 goles, un toma y dame, un mediocampo que prácticamente no existió. También culpa de los dos equipos. Ninguno de los equipos salió con propiamente unos mediocampistas de contención, sino con puros creadores. Y fue un partidazo. Fue un primer tiempo de toma y dame, de altas y bajas. El Bayern tuvo algunas, el Madrid también tuvo varias. Después Vinicius tuvo una que la clave en el palo, pero iba a ser un golazo. Y bueno, por el lado del Bayern también tuvo alguna. Luis Díaz en el primer tiempo. El primer tiempo en verdad maluco a Luis Díaz. Se le esperaba mucho a Luis Díaz hoy debido a que, bueno, hoy jugó Mendy. Mendy jugó obviamente por la izquierda, tapando a Olise. Lo hizo muy bien porque le costó mucho a Olise en el primer tiempo. Y se esperaba que Luis Díaz tuviese un poco más la banda, teniendo en cuenta que el lateral derecho era Alexander-Arnold, que generalmente se centralizaba en el partido para darle juego al Madrid, pero no pudo. Realmente el primer tiempo malo de Luis Díaz, pero en términos generales el Bayern tenía más la pelota. Era un partido muy parecido a la ida, realmente. El Bayern tuvo más la pelota, tuvo mejor juego, dominó más el partido, pero cada vez que le agarraba el Madrid con sus contras era increíblemente letal. Preocupaba mucho, daba la sensación en cualquier momento que el Madrid podía meter un gol. Y bueno, así nos vamos al primer tiempo. Y tengo que decir que tengo que aplaudir a Arbeloa. Realmente fue un partido que Arbeloa lo planteó muy bien porque cuando yo vi la alineación, Arbeloa salió sin mediocampista de contención. Salió con un 4-4-2 en el cual en el mediocampo los dos volantes, entre comillas, eran Arda Güler y Bellingham, que son mediocampistas ofensivos. Y por las bandas jugaba Valverde y se me fue el otro jugador que estaba ahí, que estaba jugando. Entonces, realmente era un partido. Brahim Díaz, que en verdad tuvo un partido horrible. No apareció todo el partido, Brahim. Eh, Era un equipo bastante ofensivo realmente. Y el Madrid no estaba jugando de forma ofensiva porque el Madrid seguía jugando con su táctica, que era retroceder, darle la pelota al Bayern y poder cortar una jugada para salir en contra rápida, cosa que sí hacía muy bien y lo sufrió mucho el Bayern. Y un Bayern que, bueno, salió con una alineación exactamente igual que en la ida y lo hizo muy bien. En el segundo tiempo hubo un cambio que me parece que fue muy importante, que fue el de Alphonso Davies. Alphonso Davies entra.
para cubrir el lateral izquierdo, pero todos sabemos que Alphonso Davies es más un extremo, falso lateral, que juega con mucho más ataque, dejándole más espacio al Madrid, pero teniendo mucha vocación de ataque. Y eso hizo que el partido cambiara un poco su estructura. También después viene un cambio que es muy importantísimo, que es la llegada de Camavinga al Madrid. Y bueno, el partido se pone bastante rocoso. Creo que también en el segundo tiempo empezaron a pegar un poco los nervios de ambos equipos. Hubo bastantes errores en jugadas, tuvo varios manos a mano, oportunidades de mano a mano Vinicius y Mbappé y no la concretaban. También tuvo un mano a mano solo Luis Díaz y se tardó una eternidad para pegarle y le roban la pelota. En verdad el partido se había vuelto muy rocoso. Pone a Camavinga para darle más rocosidad al mediocampo y en teoría se sentía bien porque en el momento que entraba Camavinga el Madrid estaba yendo a prórroga y se la estaba jugando. Me imagino que Arbeloa, ¿qué es lo que vio? Que no iba a aguantar todo el partido con el equipo que estaba. Necesitaba poner pierna fuerte para apostar a una contra, porque con la entrada de Alphonso Davies tenía demasiado ataque. Entra después Musiala, el equipo agarra mejor la pelota, juega un poco mejor y creo que esa era la primicia. Pues creo que Arbeloa dijo, no, si no metemos a alguien no vamos a aguantar, y efectivamente fue así, porque entra Camavinga y unos minutos de haber entrado le comete una falta a Musiala de un contragolpe que pudo haber terminado en gol, y poco más adelante expulsión. Y bueno, yo sé que mis amigos madridistas van a decir que fue un robo, pero se la comió toda Camavinga. La expulsión fue un poco cuestionable. ¿Por qué fue la expulsión? La expulsión no fue por la falta, ojo. La expulsión no fue por la falta, fue porque después de la falta, Camavinga agarró la pelota y se la llevó. Que es una jugada antideportiva porque el partido estaba en su ocaso y no puedes dejar. Y tienes que dejar jugar la pelota. Y bueno, realmente por esa acción tan estúpida se saca la amarilla que conlleva la expulsión, la segunda amarilla. Y uno dirá, bueno, pero ok, pero no era para tanto. Sí, pero tampoco podías tirarte con ese comportamiento antideportivo, porque te arriesgabas, porque la Champions no es la Liga Española donde te perdonan muchas cosas y tú no sabes si el árbitro te va a perdonar eso o no. Y en este caso no fue. Y si el árbitro se basó en el reglamento, es amarilla porque retuvo la pelota, que no la tenía que retener, tenía que dejar que el juego siguiera. Y me parece muy estúpido porque no había necesidad de arriesgarte a eso cuando todavía quedaban unos 10-15 minutos del partido más la prórroga, si no llegaba el gol. Y en ese momento el Madrid estaba conteniendo bien al Bayern y daba la sensación de que no de que el Madrid podía superarlo, pero sí había la sensación de que el partido pudiese estar para cualquiera o que se pudiera ir a la prórroga tranquilamente. Después de la expulsión de Camavinga, sí, todo se fue al desastre. Obviamente el Bayern presionó aún más, se fue todo ataque, faltaba alguien en el medio campo y bueno, eventualmente llegó el golazo de Luis Díaz, en el cual, si miras la jugada, sí, la pelota se ve bien en Militao y fue algo más de la presión de arriba del equipo, pero el gol de Luis Díaz, ahí tenía que estar Camavinga. Luis Díaz tuvo la oportunidad de enganchar 2 veces para pegarle. No, porque no hubo nadie en la media luna del medio campo que le cortara la pelota, porque ahí tenía que estar Camavinga para hacerlo. Al no estarlo, bueno, pasa lo que pasó. El gol, luego el Madrid se va al ataque a buscar algo, un gol milagroso, y bueno, llega la contragolpe en el último minuto de Olise, que lo clava en el ángulo. Unos minutos antes pudo haber anotado otro, creo que ya el partido se había desvirtuado, y bueno, Bayern le pasa por encima en los últimos minutos. Clasifica a las semifinales de Champions. Y bueno, lo lamento mucho por mis amigos madridistas, pero fue un partidazo. Se tienen que sentir bastante orgullosos porque el Madrid, para como venía jugando, creo que jugó el mejor partido de la temporada. Pero jugó contra uno de los mejores equipos de la temporada. Y creo que la expulsión lo condicionó mucho al equipo. Pero bueno, nada, así termina el partido. En la vuelta, perdón, en el otro partido, que es el del Sporting contra el Arsenal, ni siquiera voy a nombrar eso. Quedó 0-0, fue un partido aburridísimo. De verdad, es sorprendente lo de este equipo, lo del Arsenal, que viene en caída libre, que creo que si hubiese enfrentado a otro equipo hubiese quedado eliminado. Y bueno, pero está en semifinales de Champions. Vamos a ver, se enfrentarán por un lado entre comillas, los eternos pecho frío, que son el Arsenal y el Atlético por la Eurobeca, y por la otra están creo que los dos favoritos del torneo desde que empezó el torneo, que son el Bayern y el PSG. Van a ser dos partidazos, ya que juegan estilos que se complementan. Y bueno, nada, hay que empezar a ver cómo va a ser esto.
más adelante pues, doy un análisis de eso, pero creo que simplemente hoy los madridistas y mis amigos madridistas siéntanse orgullosos. Más adelante, mañana pasado, sacaré un video de qué es lo que se viene para el Madrid, o qué es lo que se debería venir. Creo que necesito una reestructuración porque hubo muchos puntos bajos y muchos puntos altos en el partido de hoy que hablan mucho de lo que es el futuro del Madrid. Pero bueno, vamos a dejar con esto. Espero sus comentarios. Quiero saber qué les pareció el partido. ¿Les pareció penal? ¿No les pareció penal? Penal no. ¿No les pareció expulsión? Porque sí les pareció expulsión. ¿Cómo estuvo el árbitro? Para mí el árbitro estuvo medio flojito. Pero bueno, quiero escuchar en los comentarios.